la cercanía que hay entre la articulación de la cadera y la propia columna. O sea, está prácticamente pegado, está prácticamente al lado. Y muchas veces pasa que cuando se dan problemas en la columna lumbar, cuando se dan protrusiones, cuando se dan hernias, se va a ver reflejada en la cadera, ahí donde está, digamos, el círculo rojo. El paciente viene y me duele la cadera, y el problema en realidad no está en la cadera propiamente dicha, sino el problema está en la parte baja de la columna. Si nosotros vemos la siguiente imagen, si el director de cámaras me hace el favor, acá vamos a ver rápidamente una secuencia de un problema de cadera propiamente dicha, y yo tomé quizás el más común o más clásico, sea la artrosis de cadera, en el cual tenemos lo que decíamos hoy, el fémur, por la F representada con su cabeza, y la cavidad cotiloidea, el coxal, digamos en forma de cuchara, que lo engloba en la imagen 1, con el líquido sinovial en celeste, lo dijo en celeste, en la imagen 2, 3, 4 se va degenerando, se va degradando, en rojo, digamos, cuando se empieza a degradar el cartílago propiamente dicho. Ahí ya comienza clásicamente el problema de la artrosis de cadera, con la degradación del cartílago articular, que son como unas vainitas muy finitas que tapizan la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. En el 3, prácticamente abajo y a la izquierda, cómo se comienza a pinzar, cómo se comienza a perder el espacio articular, que en el 1 era todo un río celeste, con el líquido sinovial. Ya en la 3 se está pegando la cabeza del fémur con la cavidad cotiloidea, con la pelvis propiamente dicha. Y en la 4, ya cuando el estadio evolucional ha sido muy grande, muy deteriorado, prácticamente se fusiona la cabeza femoral con la cavidad cotiloidea, y ya no hay espacio ni siquiera para el líquido sinovial, y ahí prácticamente se pegó la cadera, y por supuesto en esa... Y no es lo mismo el tratamiento en la etapa 2, 3 que en la 4, porque en la 2 todavía tenemos líquido sinovial, tenemos, por más que tengamos artrosis, que en la 4, que ya prácticamente al paciente le tenés que decir, señor, vaya y hágase una prótesis de cadera, no me dejan muchas opciones. En los primeros estadios podemos perfectamente darle tratamiento médico no quirúrgico con distintas sustancias que estimulan el cartílago articular. Ese cartílago que lo veíamos deteriorado, que estaba en rojo, digamos, dibujado, son todos esquemas. El cartílago que se empieza a deteriorar, hay en la actualidad sustancias estimulantes del cartílago, de los condrocitos, que son las células del cartílago. Tú las estimulás, llámese por boca, llámese intramuscular, llámese intraarticular incluso. Tú los inyectás y le das, digamos, sustancias que estimulan el condrocito. Al estimularse el condrocito, se estimulan, digamos, todas las sustancias que necesita el mismo para crecer. Si el cartílago crece, se frena el proceso evolutivo artrósico. Al frenarse el proceso evolutivo artrósico, no solamente calmás el dolor, sino que también frenás la articulación propiamente, el desgaste, porque yo te puedo frenar el dolor dándote analgésicos tremendamente potentes que te los doy, y por 6 o 8 horas no sentís dolor, y te mando 1 o 2 por día y vos la vas llevando y te sentís fenómeno, pero el proceso de degradación siguió. Entonces es fundamental, y no solamente eso, sino que también muchas de las sustancias estimulan el líquido sinovial, no solamente el cartílago que veíamos, sino aquel líquido, aquel río en celeste que estaba dibujado, que está, digamos, amortigua, es un líquido que amortigua la articulación, que le permite el movimiento, y que también tiene sustancias como el ácido hialurónico, ese líquido sinovial normal que todos tenemos, que estimulan el propio cartílago. Es como un efecto de retroalimentación. Entonces, ese líquido sinovial, que está originado fundamentalmente o retroalimentado por los sinoviocitos que están en la membrana, no me quiero entrar en detalles muy técnicos, ese líquido sinovial también es muy importante. O sea, 2 elementos muy importantes: el líquido sinovial y el cartílago articular. Ahora, cuando el problema está en la columna, ¿sí?, por una patología de protrusión discal o una hernia discal, yo ni toco la articulación en la cadera. Yo tengo que tratar la columna para mejorar la cadera, porque son 2 patologías totalmente distintas. Una es propiamente dicha la cadera y la otra es la parte baja de la columna. Y el tratamiento de la columna es totalmente distinto al tratamiento de la cadera. Este es un concepto fundamental. ¿Por qué lo digo? Si bien hablamos de artrosis de cadera y podemos hablar de artrosis de columna, son articulaciones totalmente distintas. En la columna lo que nosotros tenemos, básicamente, por así decirlo, son vértebras, ¿sí?, que hoy no traje la maqueta, pero son vértebras separadas por discos intervertebrales. No hay una cavidad
con líquido sinovial. No hay una cadera con líquido sinovial. Lo que hay entre vértebra y vértebra es el disco. El disco se desgasta, lo llamamos la discartrosis. El desgaste del disco, que también es artrosis de la columna, artrosis del disco, que incluso después afecta a las vértebras, todo genial, pero si yo le voy a hacer a la columna tratamiento de sustancias estimulantes del cartílago articular, de sustancias estimulantes del líquido sinovial, no va a tener resultado, no va a tener efecto mayormente, porque no hay, digamos, no están los condrocitos como estaban en la cadera o como puede estar en la rodilla. Entonces voy a estar haciendo algo que no va a tener resultado. Cuando nosotros tenemos un problema en la columna que se ve reflejado en la cadera, que es fundamental. Por más que sea de artrosis, es otro tipo, por decirlo así, para que la gente me entienda, es otro tipo de artrosis. La artrosis de la columna es un tipo de artrosis, la artrosis de la cadera es otro tipo, y son dos tratamientos distintos. ¿Ah? Entonces, realmente cuando trabajamos la columna, tiene que ver mucho con los pinzamientos, con las protrusiones, con las hernias, con las propias artrosis que están molestando en la vuelta. Realmente lo que mejor funciona son los tratamientos de despinzamiento por expansión, ¿sí? Con aplicaciones especiales que despinzan la columna, muchas veces con una ozonoterapia asociada. Es un tipo de tratamiento. El tratamiento de la artrosis de cadera va por otro lado, como decíamos al principio, y para terminar, con sustancias estimulantes del condrocito, con sustancias estimulantes de los sinoviocitos, y ahí se solucionan los temas. O sea, es importantísimo saber si el dolor de cadera es de la cadera propiamente dicha por artrosis o si el dolor de cadera es por la columna. Son dos cosas distintas. Y no quiero complicar, la dejaremos para más adelante, y ya lo hemos visto, hay muchos pacientes que presentan dos problemas. El problema de columna que se refleja en la cadera y la cadera con artrosis propiamente dicha. Lo veremos más adelante. Muy bien, doctor Hachter, gracias por gracias por a este ustedes rato. Y gracias a mi amigo Silva, que lo tengo de vuelta, que me gusta verlo jugar por la punta, siempre juega por la punta izquierda, a veces bueno juega por la derecha, además la misma pasión futbolística, sí, con el que comparte del mismo cuadro. Cerramos el espacio del doctor Hachter. Presentó Clínica Hachter.